sin ti el cielo se me oscurece. La luna ya ni me aparece. Nada es romántico sin ti. La lluvia cae a cada rato. No me escapo porque sin ti. ¿Qué pasó? Tengo que irme, perdón. ¿Pero por qué? Si acabamos de llegar. Mis amigos no vinieron y mañana tengo que estar a primera hora en el trabajo. Tengo que irme. Está bien, no te insisto más. Gracias. Aunque tengo la impresión de que no la pasaste bien. No, la pasé muy bien, de verdad. Me ayudaste a dispersarme de todos mis problemas. Te lo agradezco mucho. Pero tengo que volver. Vamos, te acompaño. No te molestes, de verdad. Vivo aquí cerca. No es molestia alguna. De hecho, me sirve para conocerte un poco más. ¿Está bien? Te acompaño. Tiene un hijo de 8 años con esa mujer. Hija, si ya conoces al mago, ¿para qué te asustas del truco? Ma, yo estaba segura que Pedro tenía solo ojos para mí. Yo no, hijita, siempre me pareció que escondía algo turbio, algo... Les encanta hablar mal de Pedro. ¿Pueden parar, por favor? Oye, ¿y tú de qué lado estás? A ver, dime. Tú tampoco eres una palomita blanca. ¿Qué? ¿A poco tú le andabas poniendo de chile los tamales? Claro que no, mamá. ¿Cómo crees? Ni que yo anduviera como otras, de ofrecida en las apps de citas. No me digas que tú andas metida en esas cochinadas del internet, Márgara. ¿Saben qué? Les voy a decir algo a ustedes dos. Yo soy una mujer adulta y no tengo que estar dando ninguna explicación. Y yo soy una mujer engañada. 3 años, Margaret. 3 años de mi vida perdidos. Estar mejor sin él, chaparrita. De veras, créeme. ¿Saben que me voy a ir de aquí? Porque lo único que están haciendo es crear un ambiente de pura mala energía. Si aquí tiene alguien un problema es Pedro, que le salió un hijo de la nada. No, los hijos no salen de la nada, mijita. Ese tiene que haber andado de coscolino. Ya, bebé. Me vas a esperar, hijo, ya no llores, mira. No. Ya. Wow, los hermanos Márquez felices y en casa. ¿Todo bien? Mejor que nunca. Yo podría estar más cerca de ti y ayudarte en la empresa, pero como me tienes de vendedora... Yo sé lo que quieres hacer con Velvet. Modernizar la marca, captar mercados más atractivos y recuperar nuestro liderazgo en la moda. Yo puedo ayudarte con eso. O sea, ¿cuántas veces más te lo tengo que demostrar? Valeria, yo no dudo de tu talento. Pero no sé hasta qué punto te vas a dejar manipular por tu madre. Gloria no sabe del negocio. Y esto no es una lucha de poderes. A Velvet hay que manejarlo de manera inteligente. Y tú lo estás haciendo así. Con el relojito que traes con Cristina y Ana. No me veas así. ¿Sabes qué? No me voy a meter. Total, es tu vida. Pero quiero que sepas que soy tu hermana y sirvo para mucho más que vender en la empresa. Pues sí. Bueno, me voy a dormir, que estoy muerta. Y sobre los diseños de Raúl, son buenos, pero estamos corriendo demasiado riesgo. En eso mi mamá tiene razón. Descansa. Pedro, ¿pero qué haces? ¿Cómo estás nada más? Dame eso. Esto no va a solucionar tus problemas. Sí sabes, ¿no? Me pasó por bruto y por cobarde. Tú me dijiste muchas veces que hablara con ella, que me contara la verdad. Claro. Se enteró de la peor forma, viendo al chamaco en vivo y a todo color. Ahora Clara ya sabe que tengo un hijo y me odia. A ver, tú no tienes la culpa, Pedro. Eso fue hace mucho tiempo. Es más, fue antes de que tú estuvieras con Clara. Y si aquí hay algún culpable, es Susan, nadie más, por no haberte dicho desde antes. Qué feo eso, de verdad. Clara no me va a perdonar nunca. Yo quiero casarme con ella, Margarita.
¿No crees que ella quería casarse contigo? Y perdón que sea tan directa, pero tenías muchas ilusiones, muchos sueños con ella. Pero ya va haciendo que ponga los pies en la tierra. Acompáñame esta noche. Quédate conmigo. No me dejes solo. Buenas noches, Luisa. Ramón, ¿qué estás haciendo aquí? Vine a traerle un regalo a mi hijo. No, señor. No, usted no va a ninguna parte. Ay, Luisa, te lo voy a pedir de buenas maneras. No, Ramón, es que lo que pasa es que tú no puedes llegar aquí a lo loco sin avisar. ¿Y yo desde cuándo tengo que avisar para venir a mi propia casa? Me disculpas, pero esta ya no es tu casa. Y tú y yo nos vamos a separar. No. Tú y yo nos vamos a separar. Yo te di un tiempo para que te calmaras, ¿no? Y lo hice porque te amo y quiero que estemos juntos. Hasta conseguí un trabajo por ti. ¿Así? ¿En qué? Ay, ¿eso qué importa, Luisa? Me pediste que buscara un trabajo y lo hice. Ahora déjame pasar que quiero ver al niño. No, lo siento. El niño está durmiendo. Luisa, buenas noches. ¿Todo bien? ¿Y a ti qué te importa? Ramón, escúchame. Mira, vete por favor, y te prometo que mañana te llevo el nene a casa de tu mamá para que pases el día entero con él. Pero vete por favor, que si don Emilio te llega a ver, te va a llamar a la policía. ¿Y qué tú quieres? Que Michael se despierte y vea cómo te llevan arrestado. ¿No, verdad? Tranquila, ya pasó. ¿Estás bien? Yo te había dicho, Pedro. Eres un ser. ¿Cómo no voy a querer a tu hermana si es tan chula? Tampoco no parece modelo. Es tan linda, dulce, tan detallista conmigo. Bueno, detallista, tampoco lo es tanto, ¿eh? Ella es mi hermana y la quiero mucho, pero tú sí eres detallista. Eres buena onda, simpático, caballeroso, guapo, nariz perfecta, los dientes blancos. Eres lo máximo, Margarita. Eres una gran mujer. Gracias. Siempre estás conmigo cuando te necesito. Por esta, que no entiendo por qué estás sola. Estoy sola porque estoy esperando al hombre de mi vida. A un hombre como tú. Mi hermana nunca te valoró, pero yo estoy capacitada para hacerlo, para amarte. Porque siempre he estado enamorada de ti, Pedro. Tengo tantas ganas de besarte. ¿Qué esperas? Bésame. Apenas te acercaste, yo caí. Quedé enviciado con tan solo verte sonreír. Es que me... Margara, ¿qué? ¿Por qué? Ay, no, tranquila, a ver, ¿estás bien? No, yo creo que ya mejor nos vamos ahorita, que todavía podemos caminar, a ver, espérate. Ahí está, a ver. No, ya, vámonos. Vamos, tus cosas. Estábamos tan nervios de amor que la pasión se nos desbordó. ¿Ustedes pueden creer que el descarado de Ramón se atrevió a aparecerse en el edificio anoche? Y la verdad es que no entiendo cómo se metió porque es que cambiaron el código hace unos días. Ay, Luisa, ese hombre es peligroso. ¿Cuándo te vas a separar de él? Ay, mi amor, si fuera por mí, ahora mismo, ya. Pero esos son procesos que cuestan mucho dinero y yo ahora mismo no tengo un peso. Ay, el dinero no puede ser problema, Luisa. En este país te puedes divorciar sola sin necesidad de un abogado. Claro, pero si su hijo está de por medio no puede correr el riesgo. Y ahí la manita tiene razón porque me pueden quitar el nene. Así que para eso necesito un buen abogado, de esos que cuestan, mira, mucho. No, espera, por el dinero ni te apures, porque nosotras podemos hacer una cooperacha, ¿no? Olvídate de cooperachas, que a mí se me cae la cara de vergüenza con ustedes. ¿Pueden creer que fue Ramón el que se robó el dinero de la tanda? Y todavía yo no encuentro cómo devolverle eso a ustedes. Mira. No pienses en eso ahora. Sí, para eso somos amigas, nosotras te apoyamos. Sí, es verdad, porque nosotros somos todas para una y una para todos, porque nosotros somos las chicas de...
Ya, Clara, por favor, no grites. Me van a estallar los oídos. Ay, se le va a estallar los oídos. ¿Saben por qué? Porque anoche se fue de pachanga con el cínico de Pedro. ¿Ah, sí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que te cuente mi hermanita la traidora porque prefirió quedarse con el infiel de Pedro. Permiso. Vamos. Permiso. Es imposible que Ana esté saliendo con otro hombre. Tal vez Ana sí se tomó en serio lo de pasar página, mientras que tú sigues dando vueltas en círculo y castigándote por lo que pudo ser y no fue. ¿No crees? Ana me ama. Si algo nos diferencia de las mujeres es que ellas son pragmáticas y cuando toman una decisión aquí en la saga dar marcha atrás, hermano. Ana decide seguir con su vida y tú deberías de hacer lo mismo. Lo sé, pero no puedo quitármela de la cabeza, Mateo. Mira, la solución a ese problema te he estado buscando desde ayer, esperando saber algo de ti, muriéndose por estar contigo. ¿Ya hablaste con ella? No. Pues hazlo. Dirige tu atención hacia Cristina y verás cómo olvidarte de Ana te va a costar cada vez menos. Llámale. Por su silencio y por cómo me miras, me imagino que ya la traidora les contó la historia. ¿Verdad que yo soy la víctima, Ana? Pero no, aquí mi hermanita, ¿a quién fue a consolar? ¡Ay, el pobrecito de Pedro! Traidora. Les prometo que Pedro no sabía nada. La exnovia se presentó con esa noticia. ¿Yo qué? Ay, Dios mío, nena, pero ¿y entonces qué va a pasar? ¿Qué va a Pues, hacer? seguramente se hará cargo del niño porque eres muy buena persona. De la escuela. Vengo ahora. Amiga, yo tengo que contarte algo. Tú y yo somos muy amigas y siempre nos contamos todo, ¿verdad? Bueno, quiero que la tierra me trague en este preciso momento. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Besé a Pedro. Lo sé, pero ¿sabes qué pasa? Que, a ver, ayer, cuando lo besé, estábamos los dos tranquilamente, él estaba mal, entonces yo dije, lo voy a acompañar. Pidió tequila. Entonces empezamos a tomar, ¿no? Shot. Yo tomé un poquito más, la verdad. Y me atreví y lo besé. ¿En serio? ¿Y Clara lo sabe? ¿Tú crees que yo estaría viva si ella lo supiera? Estaría bajo tierra. Ay, amiga, yo creo que tienes que hablar con Pedro. ¿Qué quieres que le diga? Pedro, fíjate que estoy enamorada de ti desde hace muchos años. Y por eso te besé, ¿no? Ay, amiga, no sé cómo ayudarte. Permiso, el señor Gerardo quiere hablar Tenemos que hablar, Alberto. Claro que sí, Gerardo. Siéntate, por favor. Tráigame un expreso, por favor. con gusto. Tú dirás en qué te puedo ayudar. Voy a ir directo al grano. Esa nueva colección que quieres sacar es demasiado arriesgada, por no decir que es un error garrafal. Las propuestas de Raúl de la Riva son muy estrafalarias para Velvet. ¿No te das cuenta que puedes arriesgar la reputación de la marca? Supongo que Gloria habló contigo. ¿Tienes algún problema con eso? Por supuesto que lo tengo. La colección fue aprobada por la Junta Directiva y Gloria no tiene ningún derecho a revelar esa información. Yo soy el presidente de la empresa. Y yo tengo mucho dinero invertido aquí. No es una inversión, es un préstamo. Que por lo visto tú no tienes muy claras las cláusulas de nuestro contrato, ¿no? No has cumplido con tu parte, Alberto. Y se me está acabando la paciencia. Si no detienes esta absurda colección, voy a tener que tomar cartas en el asunto. ¿Su café? Lléveselo. Ya no es necesario. Llámale a Cristina hoy mismo. Imagínense ella con este vestido en rojo. ¿Ustedes lo ven? Buenos días. ¿Qué hace esta aquí? Pues yo creo que ya se siente mejor. Es la jefa del hotel. ¿Cómo está, doña Blanca? Qué gusto verla aquí por su lugar. Pues fíjese usted que me dijeron que le iban a dar unos cuantos días más de relajación por su problema. No. No me los voy a tomar, me siento mucho mejor. Ah, qué buena onda, ¿no? Sí.
así que ya voy a tomar de nuevo el control del atelier. Gracias por hacerte cargo. ¿Hay algo que debas saber? Sí, estamos trabajando en unos vestidos de dama de honor. Y pues ya ves que la boda es dentro de 2 semanas, imagínese, ¿no? Eso tiene que ser prioridad completamente. Ah, y los diseños de Raúl están totalmente autorizados. Perfecto. Bueno, quiero pedirles que trabajemos muy unidas, sin descanso, hasta dejar esos vestidos perfectos. Vamos a demostrarle al mundo por qué somos la mejor casa de alta costura de Nueva York. Voy a extrañar el poder. Margarita, tu poder no es mandar, es seguir siendo la dulce Margarita. Bueno, duró lo que duró. Tú y yo tenemos que hablar. Sé que te irías de aquí, que no volvería a verte. Es lo mínimo que deberías hacer después de todo lo que nos has hecho. Me ha costado mucho trabajo no hablarle a la policía. Hazle como quieras, no pienso moverme de aquí. No me entiendes, Max. Hazlo, entrégame a la policía, pero antes tenemos que hablar tú y yo con la verdad. ¿Hablamos aquí o en otro lugar? Por dentro bella, por fuera hermosa, siempre en mi vida, más allá de la moda, tú brillas con alas de luz propia. Y un laberinto de sueños desintegrados. Entre tu vida y la mía, es una sombra que no deja ver que tú y yo nacimos para amarnos. Agárrate fuerte de mi mano, Porque el destino se viste de seda y a veces nos ama, pero otras nos golpea. que la vida jamás destruya este cielo de volverte a ver. ¿Y cuál es esa verdad que me quieres decir? ¿Ahora qué vas a inventar para sacarme dinero? Blanca, lo último que quiero es hacerte daño, de verdad. Yo quise mucho a tu hijo. Crecimos como si fuéramos hermanos de sangre. No te creo nada. Tal vez esto sea suficiente para que me creas. Este es el documento de adopción de Nick. La prueba de que sí estuve con él y de que formó parte de mi familia. Es cierto que vine para sacarte dinero y salir de mis deudas, pero después de conocerte, Blanca, yo de verdad quiero empezar de cero contigo. Antes pensaba que eras una mala persona por abandonar a Nick de esa manera, sin remordimientos. Pensé que tenías una vida llena de lujos, olvidándote de tu hijo, pero ahora que te conozco, Blanca, no te puedo juzgar. Tú no eres como mi mamá. A ella nunca le importamos y mucho menos a mi papá. Nick y yo crecimos solos. Tu hijo fue la única familia que tuve. No debí dejar a mi hijo nunca. Blanca, todos hemos hecho cosas de las cuales nos arrepentimos. Yo no me siento orgullosa de muchas cosas que he hecho, pero así es la vida. Es parte de nosotros, es nuestra naturaleza. Bueno, ¿en qué quieres ahora? Quiero quedarme aquí, Blanca. Quiero seguir con esta vida. Ya no quiero volver a las calles. Yo entregué a mis cómplices y ahora ya no hay camino atrás. Ya no hay camino de regreso.
Y no contento con decirme cómo tengo que hacer mi trabajo y amenazarme, me ordena que llame a Cristina. ¿Qué te hace tanta gracia? Pues que no te das cuenta que la intromisión de Gerardo no tiene nada que ver con los diseños de Raúl. Ni con el dinero que ha invertido aquí en Velvet. ¿Entonces con qué? Pues con Cristina. Quieres alejar a Gerardo de tus asuntos, ¿no? Mira, acércate a Cristina. Asegúrate de que esté de tu lado. Es así de simple, mira. Hazla feliz y los Otegui no se van a acercar a ti, ¿eh? Hazla sufrir y te van a pasar una factura muy alta. Muy. Sí, tienes razón. No, yo claro que tengo la razón. Llámala. Invítala a salir. Háblale de la colección. Hazla saber que tienes en cuenta su opinión. Mira, yo estoy seguro de que siendo amiga de Raúl, Cristina va a adorar esos diseños. No entiendo cómo eso nos puede ayudar. Porque la rabia no te deja pensar. Vas a tener inmunidad. No importa cuánta cizaña intentes sembrar gloria. Cuando le pida a Gerardo que te detenga, porque él no le va a llevar la contraria a Cristina. Si ella le dice que le gustan los diseños, jaque mate. Pasé por el comedor y no te vi almorzando con las demás. No tenía hambre. Prefiero avanzar el trabajo. Anoche pasé por el bar donde te reúnes con tus amigos. ¿Estabas ahí? ¿La viste? Te sentí. Me llegué con unas flores para intentar hacer las paces. Pero te vi bailando con un tipo y se te veía contenta. Sí, necesitaba despejarme un poco y salí con un amigo. ¿Quién es? Un amigo, ya te dije. Ahora entiendo cómo te sientes cuando me ves con Cristina. No, no es lo mismo, Alberto. Yo no tengo ningún compromiso con Rodrigo, como tú, con Cristina. La diferencia es que tú te lo pasas de maravilla con él. Se te veía muy contenta, sonriente y sin necesidad de ocultar nada. Alberto, no tienes ningún derecho a venir aquí y hacerme una escena de celos. Tú y yo ya no somos nada. Como quieras. Te traje tu arroz vegetariano que tanto te gusta. Y muchas galletas de la suerte para ver si así me despido. Esto es una bombera de la paz. ¿Y quién te dijo a ti que yo quiero hacer las paces contigo? ¿Después de tu mentirota? Es que yo nunca te dije mentiras. No. No es lo más. ¿Qué detalle? Nunca me dijiste que tenías un hijo. otra vez. ¿Será que me puedes pedir esos escargot Rockefeller, los que Aquí están ahí en el está. 50? ¿Qué? Arroz con vegetales. No, yo quiero los escargot No, Rockefeller. yo no Que- estoy aquí para servir cafés o para ordenar que traigan comidas raras. Soy una asistente de finanzas calificada, no su mesera personal. Su comida. Está bien. Señoritas. Pedro. Pedro. ¡Ay! ¿Estás bien? Sí, no me pegué. Todo bien. Tenemos que hablar de anoche. Sí. Tenemos que hablar. Yo te quiero pedir una disculpa porque generalmente nunca me pasa esto. Nunca tomo. Pero cuando tomo, pues tomo, ¿no?
y me dejé llevar. No, el que te tiene que pedir una disculpa soy yo. Porque me aproveché de ti. ¿Te aprovechaste de mí? Sí. ¿Cómo fue? Pues te obligué a tomar, tú no querías y pues te caíste, te pegaste. ¿Solo me caí? Pues, No pasó nada más. Pues le estabas dando como besitos al aire y pues ya en eso te caíste. ¿Y ya? ¡Qué alivio! No entiendo. Son cosas mías y yo me entiendo. ¿Has hablado con mi hermana? No me quiere ver ni en foto, Margarita. Por favor, échame la mano con ella, no seas malita. Sí, te voy a ayudar. Pero no te prometo nada, Pedro. Gracias, Margarita. Gracias. Eres bien buena onda. Muchas gracias, de verdad. Ay, perdón. Yo ya me voy. Gracias, Margarita. ¿Me vas a decir cuál es el misterio que te traes? Tengo que contarte algo que he guardado en secreto por muchos años. ¿Qué es esto? ¿Foster care? Él era mi hijo, Jenny. Tú tenías un hermano. Y un laberinto de sueños desintegrados. ¿Y cómo fue? ¿Por qué nunca me dijiste nada? Fue antes de conocer a tu papá. Me enamoré de una persona que no era la indicada. Un hombre que me mintió, me ilusionó. Y cuando quedé embarazada me abandonó. Yo había llegado hacía muy poco a los Estados Unidos. No sabía qué hacer, estaba mal, deprimida. Sentía que no iba a ser capaz de cuidar al bebé. Y lo dejé en el foster care. ¿Y quién es el padre? Ya eso no importa porque tu hermano está muerto. Entonces, Él murió hace un tiempo, pero yo me acabo de enterar hace muy poco. Yo intenté buscarlo, pero cuando regresé por él, ya lo habían dado en adopción. ¿y mi papá sabía de esto? No lo supo. Nunca se lo conté. ¿Y yo, mamá? ¿Cuando te embarazaste de mí fue un accidente o fue porque quisiste? Tu papá estaba muy ilusionado con un hijo. Mi papá quería tener un hijo y por eso me tuviste, no porque querías. No fue eso lo que yo quise decir. Eso fue exactamente lo que dijiste. Ahora entiendo todo, ahora ya sé por qué siempre me trataste así. No, Jennifer, yo te quiero mucho. Yo te he dedicado mi vida. No, tú no vives una vida. Te la pasas amargada con un peso encima. ¿Tú amaste de verdad a mi papá o solamente lo necesitabas para no estar sola? No te voy a permitir. No, es que yo a ti no te conozco. Todo sobre ti es una mentira. Tú no quieres a nadie. Jennifer, hija. Jennifer.
Hola. Hola. Ah. Mira, desde que regresamos de Miami no contestas mis llamadas y ahora eres todo un caballero. Discúlpame, pero he estado muy ocupado preparando la presentación de la colección de Raúl y no he tenido tiempo de nada. Eso pensé. ¿Cómo te fue en la junta directiva? Pensé que bien, pero a Gloria no le gustó y fue a hablar con tu padre. Esta mañana vino a Velvet para decirme que no le gustan las propuestas de Raúl. ¿Cómo? Pero si Raúl es un genio. Además, yo vi los bocetos y a mí me encantaron. Ojalá tu padre y Gloria pensaran igual. Estoy preocupado por Velvet. Si detienen la colección, no sé qué es lo que va a pasar. Bueno, no te preocupes que yo te voy a ayudar, ¿sí? Para eso soy tu novia. Además, soy muy buena con la moda y sé perfectamente negociar. Mi papá me entrenó muy bien. Yo lo tranquilizo. Voy a ser tu mejor aliada, te lo prometo. Solo necesito que me dejes ser parte de Velvet. ¿Puedes? Gracias por aceptar que nos viéramos. Pedro, las flores. Pedro, mis alergias. Son de mentiras. ¿A poco no parecen de verdad? El barrio chino es una maravilla. Pedro, yo creo que... No. Mira, antes de que digas cualquier cosa, déjame hablar a mí. Te tenía que decir algo desde hace mucho, desde hace mucho te tenía preparado esto que te quiero decir y es momento de que... No, Pedro, por favor, aquí no. Sí, aquí no. Sí. No. Clarita. Cásate conmigo. Eres la mujer de mi vida. La mujer de mis sueños. Y quiero pasar el resto de mi vida contigo. Sé que no soy perfecto, pero día con día me voy a esforzar para convertirme en el hombre que tú te mereces. Y que te sientas muy orgullosa de mí. Y pues, hacerte muy feliz. Clarita, ¿quieres casar conmigo? No, Pedro, no me quiero casar contigo. ¿Feliz? Mira lo que ocasionaste. Ahora todas estas personas piensan que la mala en la película soy yo. Permiso. Pues fíjate, no me engañaron. El restaurante Mr. Kung Food tiene el mejor arroz frito de Queens. ¿Y esa sonrisa? Es que estaba viendo un video que el chico que conocí me mandó. ¿Quieres verlo? Sí. Mira. Pues fíjate, no me engañaron. El restaurante Mr. Kung Food tiene el mejor arroz frito de Queens. Oye, se ve un buen muchacho. Sí, es muy simpático y muy agradable. Pero la verdad no quiero que se haga ilusiones, tío. Yo ya le dije que no estoy buscando una relación. Hija, las relaciones no se buscan, llegan. Pero hay que darles una oportunidad. Y te recuerdo que tú en estos momentos estás buscando una razón para olvidar. Y a ti no se te puede olvidar que yo te necesito y por eso te tienes que tomar tus pastillas, como dice el doctor. Chico. Mira, ven. No, esa sabe horrible. Tío, yo te quiero para toda la vida. Por favor, tómatelas. Ven acá. ¿Vestida así y aquí? No, tú estás para un lugar mejor. Tenía ánimos de salir de Queens, y mucho menos después de esta noche. ¿Estás bien? Tengo algunas preguntas para hacerte.
Si es que no te da miedo. Yo no sufro de eso. Max, yo te parezco atractiva. ¿A quién no? Eres una chica muy linda. Con su temperamento, pero todos lo tenemos. Tú también tienes lo tuyo y lo sabes. Te sientes muy gallo en Velvet. Cheers. Mira, yo no me voy con rodeos. Tú me gustas mucho, Max. Jennifer, te dije que eres muy linda, pero yo te quiero como una amiga. No quiero nada más contigo. ¿Por qué no? No puedo, Jennifer, no me puedo meter contigo. Gracias por el drink. Wow, Ana, tu lugar de trabajo es impresionante. Nada que ver con mis oficinas, con hombres como locos gritando todo el tiempo. No, pues aquí vas a encontrar muchísimas mujeres gritando en nada. Vas a ver. Sí, claro. Óyeme, entonces cuéntame una cosita. ¿Tú como que vas a ser el asistente de Ana en el evento? Bueno, eso depende. Dime cómo es como jefa. Soy la peor de todas, ¿eh? Así que cuidadita. No, no te creas, ya, en serio. Gracias por aceptar la invitación. Me salvaste de estar sola en esto. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Creo que te conozco, ¿no? Él es Rodrigo Salazar, un amigo mío. Iba a ser mi asistente en la boda de Luzbegui. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y sabes diseñar y cosas? Ah, no, soy financista. Tanto gusto. Él es Alberto Márquez, el dueño de Velvet. Ah, caramba. Un placer conocerlo. Porque el destino se viste de seda y a veces no. ¡Ey, no más! Ya, cálmate. ¿Quieres que todo el mundo escuche el escándalo que estás haciendo? ¿Cómo se le ocurre traer a ese imbécil a mi empresa? ¿Cómo ha podido hacerme algo así? ¿Hacer qué exactamente? Tienes novia. Ana es una mujer soltera que puede hacer lo que ella quiera. No está cometiendo ningún delito al traerlo aquí a la empresa. No contenta con traerlo aquí. Lo ha nombrado su ayudante, Mateo. ¿De qué hablas? Cristina tuvo la brillante idea de decirle a Ana que fuera a la fiesta, por si le pasaban algo a los vestidos. Y Rodrigo se ofreció a ayudarle en lo que hiciera falta. Eso ese hombre va en serio. Era obvio que algo así iba a pasar tarde o temprano. Pero es que solo han pasado 2 semanas, Mateo. No sé si la voy a poder ver con otro tipo en la fiesta. Bueno, pues más vale que lo hagas y que te comportes, porque Cristina y Gerardo van a estar en esa fiesta, igual que muchos de nuestros amigos. Y lo último que necesitamos es que tengas un ataque de celos en público, ¿ok? ¿Me entiendes? Asegúrate de que a las damas de honor y a la novia no les falte nada, ¿sí? Vale, no te preocupes, que yo me encargo de eso, ¿sí? Tranquila. Buen día. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo listo? Showtime. Que bajen las invitadas. Vamos. Bienvenidas. Disfruten, por favor, mientras nosotros nos encargamos de dejarlas más bellas, de vestirlas para una ocasión sencillamente inolvidable. Ay, gracias, Raulito. ¿Podemos empezar ya? Of course. Ven, my princess. Vengan, por favor, niñas, a sus puestos. Poco tiempo, mucho trabajo. Vamos. Te presento. Me encanta, Ana, de verdad, qué buen gusto. La decoración fue idea del señor Raúl y Margarita se encargó de hacerla realidad. El crédito es de ellos. Bueno, pues les quedó espectacular. Espero que cuando sea mi boda también estén todos juntos apoyando. Claro, cuente con eso. Buenas, Gracias. permiso. Ay, gracias. Él es
Ana, tu novio, es divino. Mucho gusto, Cristina Ortega. Es un amigo, Rodrigo. Él está aquí para ayudarme ahora y en la fiesta también. Sí, encantado. Sí. Igual. Permiso. Sí, gracias. Basta, suficiente alcohol por ahora. Esto es una boda, ¿no? ¿Y tú vas a ir así? ¿En bata? Cierto. Despídete. Vela nada más. Si es que se merece ser feliz. Ay, loca, sí, en verdad. Sí, ya era hora. Mira, que me están llamando. Ay, tu mamá, tan bella que me está cuidando el nene. La amo. Espérate. Hello. Heavenly moon, I'm dreaming of somebody soon. Someone will spend a long afternoon close by me, making me swoon. If you are there, I know a moonlit place we could share. Dancing below. Si me permiten, hay una jovencita que quiero conocer. ¿Bailamos? No tengo muchas ganas. Ay, Alberto, es una boda. No me digas que te vas a quedar atornillado aquí toda la fiesta. No, por supuesto que no. Bueno, vamos.